Les habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Vamos a ver en el día de hoy un tema que se llama diferentes tentaciones. Repito, diferentes tentaciones. Vamos a ver las diferentes formas, porque entendemos un poco de las tentaciones. Cuando se dice la palabra tentaciones, también aparece tentaciones o prueba, es lo mismo. A lo mejor en algunas versiones pondrá tentaciones, en otros textos bíblicos aparecerá la palabra pruebas, da igual, sea una cosa o sea otra, se está refiriendo a diferentes formas de ser tentado o de ser probado. Amén. Bien, vamos ahora. Señor, bendito es tu nombre y tu gracia y tu misericordia. Y te pido que tengas a bien de tomar el control de todo, Señor. Lo hacemos para tu gloria, para tu honra, para engrandecerte a ti y tu nombre, Señor. Te pido que nos hables en esta hora, que nos bendigas, porque queremos salir tocados y edificados por tu Espíritu Santo y por tu presencia, Señor. Tú eres fiel y para siempre es tu misericordia, Padre. Por eso te ruego y te pido que tomes el control de todo en esta hora, en esta mañana, Señor. Bendito eres tú. Bendito es tu nombre. Queremos, Señor, oír tu voz, oír tu palabra a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Queremos que tú nos hables, que tú nos enseñes, porque queremos saber más y conocer más de ti, de tu palabra, de tu enseñanza y de todo aquello que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Habla a tu iglesia, Padre. Habla a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que nos verán y los que escucharán también, Señor. Porque sabemos que tú nos has elegido, somos escogidos tuyos, apartados para ti, para tú hablarnos, para tú dirigirnos, para tú estar con nosotros, Señor. Ponemos todo delante de ti. Haznos fuertes y fieles a tu palabra. En tu nombre, Yeshua, yo te lo pido todo en esta hora. Bendito seas. Amén y amén. Bien, vamos a ver diferentes tipos de tentaciones. Vamos a ver un poco el primer texto bíblico, Deuteronomio capítulo 6. Vayan a sus Biblias, Deuteronomio capítulo 6, donde vamos a ver ahí lo primero de lo que la Biblia nos dice con respecto a las tentaciones. Deuteronomio, el quinto libro de la ley, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Vamos a ver lo que el Señor, lo que Dios, lo que el Todopoderoso establece y nos dice con respecto a las tentaciones. Deuteronomio 6, 16 con respecto a las tentaciones. Lo primero que nos dice la palabra es que no tenemos que tentar a nadie, ni Dios inclusive. O sea, ni tentar a Dios, ni tentar a ser humano ninguno, ¿vale? Tentar, repito, probar, tentar, llevar a alguien a prueba o llevar a alguien a tentación. ¿Amén? No tenemos que hacer eso. Dice la Biblia lo siguiente, en Deuteronomio 6, 16. No tentaréis a Yahvé vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Amén? Lo primero que ver es no tentar a nadie, inclusive a Dios. Luego vamos a ver algunos versículos más de lo que vamos a ver, porque las tentaciones, las pruebas, están muy presentes en el pueblo de Dios. Las tentaciones y las pruebas están muy presentes en aquello durante toda la vida del cristiano, durante toda la vida que tenemos que pasar a través de los años y a través de las décadas que estamos en la presencia de Dios. Muchos tipos de tentación. Vamos a ver la tentación espiritual, la tentación que viene del mundo,
la tentación que es provocada. Y vamos a ver cómo otras personas también igual intentan provocar. Entonces, tentar, provocar, llevar a un punto en el cual podamos sentirnos mal. Pero hay que entender primero lo que dice la Biblia con respecto de no tentar ni a Dios ni a nadie. Amén. Porque si tentamos a Dios puede enfadarse con nosotros. Y si tentamos a alguien, podemos llevar a esa otra persona a una situación en la cual no puede ser agradable ni para ella ni para nosotros. Bien, bueno, primero tenemos eso. Lo segundo tenemos que ver es que toda prueba o toda tentación tiene que, o digamos que la podemos soportar. Toda tentación, toda prueba la podemos soportar. Vámonos a 1 de Corintios, capítulo 10. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 12 y 13. Repito, 1 de Corintios 10. 1 de Corintios 10, versículos 12 y 13. A ver qué es lo que nos dice la palabra con respecto a las tentaciones, cómo hay que soportarlas y cómo hay que llevarlas hacia adelante. 1 de Corintios 10, 12 y 13. Dice lo siguiente, ¿están ahí ya? ¿Amén? Dice lo siguiente la Biblia: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Hasta ahí. ¿Qué tenemos ahí? El verso 12, escribe el apóstol Pablo: todo el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado, porque muchas veces nos enorgullecemos de lo bien que estamos, de todo lo que oramos, de cómo somos, de cómo voy a la iglesia, de cómo tengo un ministerio, de cómo tengo un llamado, y cómo el hermano tal o la hermana tal no lo tiene, no lo desarrolla, no lo hace. Pero cuidado, porque puede ser que estemos en un lugar que el Señor nos haya puesto, pero que por una cosa, por otra, por un momento dado, por otro, podemos caer de ahí. Cuidado, no sé, que llegue una prueba o una tentación y no podamos soportar. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Dando a entender, no te enorgullezcas de tu santidad. No vaya a ser que mañana o pasado o el mes que viene tú te veas en el mismo pecado que esa persona ha estado y luego vas a decir: ¡ay, qué equivocado estaba! Cómo me enorgullecía de mi santidad y sin embargo no era tanto como yo creía. Es un estilo como atentar. No tentéis a Dios, no vaya a ser que os tengáis problemas. Bueno, entonces, lo que dice lo siguiente es: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. ¿Qué quiere decir ninguna prueba que no sea humana? Dando a entender que vosotros, como seres humanos que sois, el Señor nunca os va a poner en una prueba que no podáis soportarla, que no podáis sobrellevarla. Lo que ocurre es lo que pasa siempre, que si no es a través de las pruebas o a través de las tentaciones, nunca creceríamos. Si el Señor nos dejara siempre que fuéramos a nuestro aire, que fuéramos como nos diera la gana, que hiciéramos lo que nos diera la gana, nunca creceríamos. Y a veces muchas personas se dan, lo que se suele decir, golpes de pecho, diciendo cuánto amo a Dios, cuánto quiero a Dios, cuánto he hecho por Dios, cuánto esto y lo otro. Y luego, como al cabo de una semana, puede cambiar las cosas de tal manera que esta persona hasta se aparte del Señor. Porque ha ocurrido en muchas ocasiones. Personas que estaban incluso en los púlpitos predicando y luego al cabo del tiempo, por una razón o por otra, han abandonado el púlpito, han abandonado el ministerio
han abandonado la iglesia y han abandonado hasta su matrimonio. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque posiblemente no quisieron, y quiero especificar esto, no quisieron soportar la prueba. No es que no pudieron, cuidado. Hay que diferenciar entre no puedo a no quiero. Son cosas parecidas, pero son muy distintas, ¿vale? Yo no quiero pecar, es diferente a decir yo no puedo dejar de pecar. Cuidado, yo sí puedo dejar de pecar, como yo sí puedo quitarme el hecho de pecar. Son cosas totalmente distintas. Porque mucha gente dice que la carne es débil, que si estoy en un proceso, que si estoy en un tiempo, que si estoy por aquí, que si el Señor me conoce, que si el Señor sabe que yo quiero y no puedo, que yo, etcétera, etcétera, y argumentamos toda clase de problemas. Bien. Entonces, lo que quiero dar a entender es que si estamos en una prueba, si estamos pasando por una prueba, y vamos a ver cómo hay diferentes tipos de pruebas, y entre esas pruebas muchas veces se habla, se dice, estoy pasando por una prueba porque el Señor sabe, paso por una prueba porque el Señor conoce, y muchas veces lo decimos a la ligera y no decimos bien las frases que queremos decir. Y vamos a ver después un poquito más por lo que estoy diciendo todo esto. Entonces, lo que sí voy a hablar es que las pruebas se pueden soportar, sea del carácter que sea del tamaño que sea, y sea de la índole que sea. Lo que pasa que realmente y profundamente hay que analizar si yo estoy dispuesto o dispuesta a soportar la prueba o no soportarla. Esa es la gran pregunta. ¿Estoy dispuesto o dispuesta a soportar la prueba? ¿O tiro la toalla? ¿O me cambio de camino? ¿O me cambio de dirección? ¿Estoy dispuesto o dispuesta realmente a aceptar aquello que me ha llegado a mí y no lo he buscado yo? Repito, que me ha llegado a mí y no lo he buscado yo, porque luego esto es otra cosa. Luego, cuando las personas que vienen a la iglesia, que se convierten, reciben al Señor en su corazón, se empiezan a leer la Biblia, empiezan a mirar la iglesia, empiezan a orar. Estas personas traen un equipaje antes de convertirse, traen un equipaje que quieren que el Señor se lo quite en 2 días. Y eso es imposible. Imposible. Los errores que cometemos antes de conocer a Dios, errores que hemos cometido sin conocer a Dios. Los errores que cometemos conociendo a Dios se pueden enderezar, se pueden enmendar, se puede orar, se puede ayunar, se puede hablar con los pastores, se puede mandar llamados de oración, consejo, etc. Pero los pecados, los errores que cometemos antes de conocer a Dios, hay que tener mucho cuidado con ellos, porque muchos de esos problemas, arrastres en comportamientos, ataduras, cadenas, esos hay que tener cuidado, porque yo lo digo que no se solucionen, amén, porque para Dios no hay nada imposible, se pueden solucionar, pero no intenten que Dios les solucione todos los problemas que ustedes tenían antes de ir a Dios, porque así no funcionan las cosas. Las personas que cometen errores, los cometen. Para que me entiendan ustedes, yo personalmente lo veo como la persona que no conoce a Dios y se tatúa, ¿vale? Es un tatuaje en un lugar muy visible, es un ejemplo que pongo, un tatuaje muy visible. Y luego cuando conoce al Señor al poco o al mucho tiempo, lo conoce, se arrepiente de ese tatuaje porque dice la Biblia, no te rasurarás la piel, dice el libro de Levítico. No te rasurarás la piel. Y luego cuando lo lee, se avergüenza de lo que ha hecho, ¿vale? Yo he oído, no lo sé si es verdad, que se pueden borrar tatuajes, no lo sé. O se pueden modificar, no lo sé. Pero se puede hacer ahora, Ahora habrá técnicas en las que se puede camuflar, se puede pintar, se puede quitar, no lo sé. Supongo que pintarán, porque eso es tinta que está dentro. Supongo que pintarán el tatuaje color de piel, no sé cómo lo hará, no tengo ni idea porque no lo sé, no voy a hablar. Pero pónganse que se ha tatuado hace 20 o 30 años atrás y no había manera de quitar ese tatuaje. ¿Qué ocurre?
Esta persona se tatuó antes de ir al Señor, ahora va a la iglesia, y lo digo por casos en concretos que yo los he conocido y así me lo han dicho, repito, me lo han dicho, que cuando están en la iglesia se avergüenzan de esos tatuajes. Se avergüenzan porque ven lo que tienen en sus brazos o en su espalda, donde sea, en el pecho, y ven como antes en el mundo no tenían temor de Dios, ahora sí lo tienen y se avergüenzan y ven, en aquel tiempo, lógicamente, estamos de más de 20 años, no había formas, o creían ellos, o no lo sé yo, de quitarse esa tinta que hay dentro de su piel y que no se quita tan fácilmente. Entonces eso es un estilo lo que ocurre en la vida del cristiano. Queremos que el Señor quite todos nuestros errores, quite todas nuestras ataduras, quite todas nuestras cadenas, se lleve todas nuestras cargas a través de las pruebas o de las tentaciones. Y no es siempre así, no es siempre a consecuencia de lo que yo era en el mundo, y no es siempre que venga de parte de Dios, sino que también juega mi carnalidad, juega mi carácter, juega mi antigua naturaleza, juega mi compromiso con Dios, mi santidad, mi entrega a Dios, un montón de cosas, ¿no? Pero lo que sí tienen ustedes que tener en cuenta es, y yo le digo siempre, si tú, y lo digo muy claramente, si tú no has buscado esa prueba, es que viene de parte de Dios. Así de sencillo. Hay hermano o hermana que estoy pasando por esta prueba, que no sé lo que hacer. ¿Tú te la has buscado? Yo no, hermano. Yo no, hermana. Llevo en el Señor tantos años, mi casa, mi marido, mis hijos, lo que sea. Pero me ha llegado esta prueba ahora. ¿Esto es de Dios o esto es del diablo? Vamos a verlo ahora, un poco más adelante. Pero, ¿te lo has buscado tú? No, hermano, no, yo no me lo he buscado, me ha llegado. Pues entonces Dios te va a dar fuerzas para soportarla y para sobrellevarla. Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque no te la has buscado tú, ni tú has ido en busca de ella, sino que te ha llegado a ti, por tu circunstancia o por lo que sea. Es muy diferente a la otra prueba, que yo voy directamente a buscarla. La tentación que yo voy a buscarla. Que yo soy, y pongo otro ejemplo, una persona que ha tenido problemas con las drogas, ha tenido problemas con el alcohol, o problemas con lo que sea, y yo voy a comprar la dosis para sentirme bien. ¿Eso es una prueba? No es una prueba. Eso es que yo voy, sí, yo tengo la prueba, por mi carnalidad la tiene, pero Dios me da el suficiente discernimiento, sabiduría y poder para resistirla, como dice aquí, y leemos. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Termina diciendo 1 Corintios 10:14. Dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Luego, alégrense, hermanos, hermanas, si son probados en algo de parte de Dios, porque la prueba que les viene, van ustedes a resistirla, y no solamente que van a resistirla, sino que van a salir de ella, porque Dios así se lo va a poner. Bien, bueno, ahora vamos a entrar un poco en lo que ya hemos visto, y tenemos que la prueba viene, amén. Que habrá pruebas que traemos del mundo, bueno, que habrá cosas que traemos del mundo y que nos entorpecerá a la hora de buscar de Dios, amén también. Que traemos cosas de nuestra antigua naturaleza, lo que éramos antes de convertirnos, que va a provocar en nosotros otras pruebas. Amén también. Pero de todo eso, el Señor tiene una salida, ¿vale? Y es lo que hemos visto aquí, sea que venga del mundo o sea que no venga del mundo, si tú estás en Dios, y si tú haces la voluntad de Dios, y si tú estás en orden, y si tú haces todo bien, como dice la Biblia, el Señor ha prometido bendecirte, prosperarte y ayudarte. Si no, vamos a verlo ahora. Bien, vámonos a Mateo capítulo 4, versículo número 1, Mateo 4, 1, porque vamos a ver que cuando el Señor nos llama al ministerio, tenemos que ser probados. Y este texto bíblico va más relacionado no a lo que es el grueso de la iglesia, sino a los ministerios más en concreto. Cuando digo ministerios, abarca desde músicos, los que tocan los instrumentos,
Mateo 4:1. Los que tocan instrumentos, los que llevan escuela dominical, los que evangelizan, los que tienen programas de radio, programas de televisión, los que hacen campañas evangelísticas, los que son copastores, los que son pastores, los que son líderes, etcétera, etcétera, evangelistas, etcétera. Esto es, vamos a ver el ejemplo en Jesús. Amén. Vamos a ver qué es lo que le ocurrió a él en Mateo 4, versículo número 1. A ver qué dice la Biblia. ¿Están ya todos ahí? Amén. Amén. Dice lo siguiente. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Aquí directamente sí habla la Biblia y dice por quién va a ser tentado Jesús. ¿Vale? Vamos a ver esto porque luego vamos a ver otro texto bíblico que es muy diferente. Aquí sí vemos directamente quién va a tentar a Jesús. Aquí es como la conversación que mantiene en el capítulo 1 de Job, hablando Dios con Satanás y Job en medio, diciendo: ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro hombre como él en la tierra? Varón justo, tal, y que el diablo le dice: sí, le has dado mucho, quítaselo, verás cómo te maldice, etcétera, ¿verdad? Que ustedes ya conocen. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces, ahí vemos que Yeshua es llevado por el Espíritu al desierto, y el desierto es algo muy típico, porque en el desierto es donde Dios habla al cristiano. Y no es que sea desierto como tal hablando, con las arenas, con las ventiscas, con el calor del día o el frío de la noche, no. Sino desierto también es un desierto espiritualmente hablando, cuando pasamos por una etapa en la cual hay sequedad, en la cual hay falta de nutrientes, en la cual hay falta de confort, en la cual no hay sombra y todo es prueba y prueba y prueba. Ese es el desierto que se llama. Pero también incluso con el desierto, no todo el mundo realmente pasa un desierto porque venga de Dios, sino que puede ser que esté pasando ese desierto porque él o ella se lo haya buscado y haya desobedecido a Dios o haya hecho algo que no va conforme a la voluntad de Dios y meten en ese mismo saco que es una prueba de Dios. Creo que me explico, ¿verdad? Muchos meten todo lo que hacen, sea bueno o sea malo, como una prueba de Dios. Es que yo no puedo, es que yo no sirvo, es que yo soy así, es que yo soy así. No, perdona. Eso es muy distinto a lo que estamos leyendo aquí en Mateo 4:1, donde dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ser tentado por el diablo. Aquí directamente es esto. Y ahora yo, como ministerio de más de 20 años, le puedo decir que los ministerios somos tentados diariamente. Todos los días. Si ustedes, los que me oyen, los que me ven, los que están aquí, son tentados y no tienen un ministerio como tal, si son tentados cada día, figúrense los que somos pastores, que cantamos y que encima tocamos un instrumento y que encima en radio y en televisión. Figúrense ya, eso es ya el no va más para el diablo. Eso es directamente ir en contra de Satanás. ¿Por qué? Porque no quiere que trabajes para Dios y menos que trabajes mucho. Es por simple lógica. Si alguien no quiere que trabaje para otro y encima trabaja y mucho, pues todavía está más enemistado. Y es lo que nos ocurre. Por eso, esas tentaciones, los ministerios sí la entendemos a veces que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque habrá venido después de una campaña, habrá venido después de un culto especial, habrá venido después de una evangelización, habrá venido después de cualquier cosa. Una buena prédica, un buen culto de adoración, lo que sea. Esas tentaciones, como viene aquí, sí son directamente por el diablo. El Señor lo permite. Repito, el Señor lo permite. ¿Para qué? Para que el ministerio se capacite, se prepare, busque de Dios, ande en santidad, deje atrás su carnalidad, deje atrás todo lo que le gusta a su carne, lo que le gusta a su ego, lo que le gusta a su carácter, lo que le gusta a sus ojos, lo que le gusta a sus oídos,
y se centre directamente en Dios. Es lo que buscaba el Señor, Dios, con el maestro. Porque dice el verso 2 que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Claro, una tentación que es por voluntad de Dios, que usa el diablo, porque Dios usa al diablo para que seamos tentados. Usa al diablo para que seamos tentados. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano y usa a quien quiere para lo que quiere. ¿Amén? Y luego dice, se le acercó el tentador y ya empezó a hablar con él. Pero hemos visto que el Señor tiene un ministerio que desarrollar. Va al desierto porque Dios lo manda. Habla Dios con el diablo para que tiente a su hijo, a Jesús. Jesús está siendo tentado 40 días, 40 noches en el desierto, tiene hambre. ¿Qué quiere decir eso? En el momento de máxima debilidad, en el momento en que peor está, es cuando haces el diablo, ¡zas! Y ahora le habla. El diablo no le tentó el primer día, ni le tentó el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el 20º, ni el 30º. Le tentó el 40º. El día 40, dice la Biblia. Dice Mateo, el día 40, o sea, entendemos que era bastante tiempo ya con necesidad, pero bastante tiempo ya lleno también de la presencia del Señor. Porque cuando se ora y se ayuna, se está más lleno de la presencia del Señor que si no se ora ni se ayuna. Eso es así de evidente. Una persona que ni ore ni ayuna, poco llenura va a tener de Dios. Permíteme que se lo diga. No se puede comparar a una persona que ora y que ayuna. Para nada. ¿Por qué? Porque me lo enseña así la Biblia. No lo digo yo. El maestro no exhortó a los apóstoles diciéndole, estos demonios no salen sino con oración y ayuno. Cuando él estaba orando la noche que fue apresado en el huerto de Getsemaní, ¿qué es lo que le dijo a los apóstoles? Que oraran, porque él estaba en necesidad. Luego ven ustedes ahí que la oración es un arma que tenemos, un arma que intercedemos, un arma con poder delante de Dios. ¿Y Dios es más que el diablo, sí o no? Claro que sí. Aunque Dios use al diablo y le diga, tienta a fulano, o tienta a mengano, o a fulano a mengana. Claro que sí que lo hace. ¿Por qué? Porque yo le digo muchas veces, hermano, y es una gran realidad. Y yo le digo muchas veces, cuando una persona empieza a hacer tonterías, dice una cosa, pero luego hace otra, me refiero cristiano, hace una cosa, dice otra, sí pero no, no pero sí, medias verdades, medias mentiras. Yo siempre lo digo, sé que es una tontería. Esta persona va a caer antes o después, porque o cae por una tentación de Dios o cae por una tentación del diablo, pero va a caer. A veces el trabajo que no hace Dios, ¿sabe quién lo hace? El diablo. El trabajo que no hace Dios, lo hace el diablo. Eso es así. ¿Por qué? Porque tenemos que estar siempre arriba, preparados, dispuestos, en oración y en búsqueda, y en ayuno. Y el trabajo que no haga Dios, lo va a hacer el diablo. Seguro. Si ustedes no le dicen a Dios, Señor, que yo quiero más de ti, Señor, que yo quiero saber más, que yo quiero estar más dentro de ti, con más ganas. Si no le dicen eso, va a decir el diablo, no ores, no ayunes, no leas la Biblia. ¿Para qué? Eso no sirve para nada. Mira a este hermano, mira a aquella hermana, mira a esta iglesia, mira a la otra. Y va a decir eso el diablo. Y entonces ustedes tendrán que saber muy bien diferenciar si la voz es de Dios o la voz es del diablo. Y vuelvo a decir lo mismo. Si ustedes que están bien, en orden, en santidad, haciendo las cosas bien, a su iglesia, leyendo la Biblia, sus ofrendas, sus diezmos, su comunión con los hermanos, sus oraciones, sus ayunos, la lectura de la palabra, y son tentados y probados, digan ustedes, gloria a Dios, porque algo estaré siendo bien delante de Dios que al diablo le ofende y que el diablo no quiere. Pero si ustedes por el contrario no oran, no leen la Biblia, no vienen a la iglesia, no se comprometen con la iglesia, no digan que la prueba que les viene de Dios. No puede venir de Dios esa prueba.
Porque ustedes no están buscando a Dios para nada. ¿Cómo va a venir de Dios a prueba? ¿Entienden lo que les quiero decir? Mateo 6:13. El Padre Nuestro. Y vamos a ver lo que dice el Señor ahí. Cuando les está enseñando a orar a los apóstoles y luego los que vendrían, dice el 6:13 de Mateo: no nos metas en tentación, sino líbranos ¿de qué? Del mal. Mira qué frase dice ahí: no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. ¿Por qué dice el Señor esto de no nos metas en tentación, sino líbranos del mal? Porque muchas veces hay personas, pues, podemos ver muchos ejemplos en la Biblia, pero ni hay tiempo ni es el momento. Pero uno de ellos, muchas veces, hay hermanos que desean que el Señor los meta en tentación para subir, para sentirse espiritualmente mejor, porque yo lo he oído, por eso se lo digo. Y quieren que el Señor los meta en tentación para decir: yo he sabido salir victorioso o victoriosa de la prueba. Gloria a Dios, aleluya. Y se están enorgulleciendo. Ellos creen que lo hacen de manera espiritual, pero lo hacen de manera física. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús, cuando dice no nos metas en tentación, ¿qué está diciendo aquí? Si nada más que vemos este único y luego veremos Santiago, no que dice otra cosa distinta, ¿vale? No nos metas en tentación, como diciendo, aparta de nosotros toda prueba, aparta de nosotros una prueba tuya. Es como un estilo cuando dice el maestro: Señor, aparta de mí esta copa, cuando iba a ser crucificado, aparta de mí esta copa. ¿Pero qué dice a continuación? Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y aquí le dice: Señor, no nos metas en tentación, como diciendo, no nos metas en las pruebas en las que nos vas a meter y nos tienes que meter, pero que mi oración sirva por lo menos para decirte que la prueba sea un poquito más suave, o sea un poquito más liviana, o sea un poquito más atenuada. Pero que al final, si Dios te va a meter en tentación, lo va a hacer, te pongas como te pongas. Algunos servirá para que sigan en la iglesia y sigan en la fe, y otros van a servir para ser cribados y limpiados como se limpia el trigo de la cizaña. Igual como se avienta el trigo y la cizaña. Y el Señor de vez en cuando zarandea a su iglesia para ver realmente los que están con Él o los que no están con Él. Y la segunda parte del versículo, la primera parte del versículo, cuando dice, sino líbranos ¿de qué? Líbranos del mal. Como diciendo, Señor, líbranos de jugar con el mal, tocar las cosas del mal, estar cerca del mal. Cuidado, en una parte, no nos metas en tentación, sino al contrario, líbrame del mal. ¿Por qué? Porque a veces o la tentación la buscamos, como yo decía antes, o la buscamos yendo donde no tengo que ir, diciendo lo que tengo que decir, haciendo lo que tengo que hacer, o bien esa tentación me llega por parte del mal sin que yo la busque o la provoque. Amén. Por eso dice aquí el Señor que no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Pero para tú no entrar en tentación, mi consejo para no entrar en tentación, aparte de pedírselo a Dios, es anda en santidad y verás cómo andarás poco en tentación. Eso es así. Si tú andas en santidad, la tentación se aleja de ti. Si tú no andas en santidad, la tentación se va acercando a ti. Eso es como un imán. Así de claro. Así de claro. El mundo y la tentación se atraen. La santidad y la tentación
se separa. Porque cuando una persona está en oración y ayuno, no necesita nada del mundo. Ni lo que el mundo le puede dar, ni lo que el mundo le puede aportar. ¿Por qué? Porque con Dios, su Señor, tiene suficiente. Vamos a ver ahora otro texto bíblico. Marcos, capítulo 12, el siguiente libro. Marcos, capítulo 12, versículo número 13. Marcos 12, verso 13. Vamos a leer hasta el 17. Bueno, en Marcos capítulo 12, versículo del 13 en adelante, van a ver ustedes ahí como a veces seremos tentados o probados por otras personas, para un propósito en definitiva, o para un propósito en concreto. Por eso, a veces las tentaciones vienen de personas, No tiene por qué ser de Dios o del diablo, también viene de personas. Por eso yo desde el principio, en Deuteronomio capítulo 6, verso 16, que dice el Señor, no me tentaréis. Y yo digo igual, no tienten ustedes a nadie, no provoquen la ira de nadie, no provoquen el enfado de nadie. Porque si ustedes están haciendo eso, les recuerdo que están desobedeciendo un mandato. Y esto pasa mucho con los matrimonios. Que el marido, aunque sea cristiano, tienta a la mujer, discute con la mujer, la provoca, y al revés también. Y al revés también. La mujer provoca al marido, discute o lo tienta. Eso pasa en todos los matrimonios. Dice el Señor, no tentéis a nadie. ¿Por qué? Porque echando las cosas en cara es lo peor que se puede hacer con la otra persona. Eso no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque eso es tentar, eso es provocar, eso es meter duda, cizaña, problemas y conflictos. Y eso, hermanos, no lo quiere el Señor. Hay muchas formas, muchas maneras de hablar, de dialogar, de expresarse, de comunicarse. Muchas maneras. En el carácter, en el tono, en la forma, en el lugar. Muchas maneras de hacerlo, porque cuando dice el refrán que entre dos, si uno no quiere, dos no se pelean, ¿verdad? Si uno no quiere, dos no discuten. Acuérdense siempre de esa frase. Si uno no quiere, dos no discuten. Bueno, vamos a ver el texto bíblico de Marcos 12, versículo 13. Dice, le enviaron algunos de los fariseos, esto al maestro, ¿vale? Y de los herodianos, para que los sorprendieran en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y ahora le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Pero el Señor, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. Ellos se lo trajeron y él entonces preguntó, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos contestaron, de César. Entonces Yeshua le responde, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron con él. ¿Qué respuesta más sabia y qué respuesta más impresionante la que hace aquí Yeshua con los hipócritas y los falsos de los fariseos y los herodianos? Por eso digo, hermanos, de que muchas veces seremos también tentados por nuestro cónyuge. Y la prueba está en un matrimonio, en una pareja, en la que uno de ellos es cristiano y el otro no. Porque cuando los dos son cristianos, no se van a tentar uno al otro, ¿vale? Pero este caso es, los herodianos y fariseos eran carnales, eran hipócritas, eran falsos, y el maestro era la imagen del Dios visible.
el Dios hecho hombre. ¿Qué ocurre? El diablo o los diablos intentan ¿qué? Tentar al Señor. Eso le ocurrirá a ustedes en sus vidas diarias. O con su cónyuge, o con su hijo inconverso, o padre o madre inconversa, familiares, sobrinos, hermanos, hermanas, vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, amigos, amigas, les ocurrirá. Y les pondrán en tentación. Y les dirán, bueno, pero si tú eres cristiana, si tú eres cristiano, explícame el Señor por qué permite la muerte de tantos niños en África. Si tú eres cristiano o cristiana, explícame las guerras. Si eres cristiano o cristiana, explícame por qué mueren tantos como ahora del COVID. ¿Por qué hay tanta gente en necesidad? Tanta gente en miseria. Eso es una forma en la que ustedes van a ser tentados por los hipócritas y por los inconversos. Porque la persona que pregunta eso es una hipócrita y una inconversa. Eso es que no cree en Dios. Si creyera en Dios, sabría que quien está detrás de todo eso es el diablo. Si lo sabrían, lo harían. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuál es el país que tiene mayor número de vacunados actualmente? Israel. ¡Qué casualidad que es Israel! ¡Qué casualidad que es Israel! El país que más vacunados tiene. No es casualidad, hermanos. No es casualidad. Todos sabemos que tenemos que mirar ¿a quién? A Israel. Al olivo. A la higuera. A nuestro futuro. Ya sea la Israel física o la Israel espiritual. Pero si existe la espiritual, existe la física. Por eso dice la Biblia que oremos por la paz en Jerusalén. Y Jerusalén es la capital bíblica de Israel. Aleluya. Por eso, qué casualidad, que no es casualidad, que los judíos, los israelitas, son los que más vacunados tienen. ¿Por qué? Porque entienden muy bien de dónde viene esto del COVID-19. Y no quieren que el diablo les tome terreno. Pero sin embargo, ahora si nos comparamos con otros países, es para llorar. España incluida. Es para llorar en comparación con Israel. Por eso, muchas personas intentarán que ustedes intentarán robarles la paz a ustedes. Intentarán ponerlos o ponerlas nerviosas. Intentarán que blasfemen, que renuncien a su Dios con preguntas sin sentido como las que he dicho que la gente hace. Y muchos intentarán discutir y decir que es muy habitual, pero la Biblia la ha escrito el hombre, ¿verdad? Esa es otra pregunta habitual entre los inconversos. ¿El maestro discutió alguna vez con alguien con la Biblia? ¿Ustedes han visto un texto bíblico que el maestro discutiera con alguien? Si alguien lo ha visto, que me lo diga. Porque yo no he visto nunca al maestro discutir con nadie. Al contrario, él decía, escrito está. Escrito está. ¿Que te lo crees? Amén. ¿Que no te lo crees? Ya te puedes ir. Pero escrito está. Mi consejo, nunca discutan con la Biblia con nadie. El que quiera que se lo crea. El que no se lo crea. Pero escrito está. Y si Yeshua dijo, escrito está, es porque escrito está. Santiago, capítulo 1, verso 12. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Santiago está después de Hebreos. Santiago 1, versículo 12. ¿Están allá? Santiago 1, 12. Muy importante el versículo. El texto, ¿sí? Sí. Bien. Pues Santiago 1 está después de Hebreos, en el Nuevo Testamento.
Pues dice lo siguiente. Vamos a leer hasta el 14. Bienaventurado el hombre o la persona que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido o seducida, porque todos tienen ojos, sean en femenino o en masculino, pero todos tienen ojos. Bien, ¿qué es lo que está escribiendo aquí el apóstol Santiago, o sea, Jacobo, el hermano de Jesús? ¿Qué es lo que le está diciendo? Que sois bienaventurados cuando ¿qué? Soportáis la tentación. Soportáis la tentación. O sea, bienaventurado es muy favorecidos o muy bendecidos, ¿vale? Esto es una prueba espiritualmente hablando, lo que yo decía antes, porque luego veremos la otra prueba que no es espiritual, sino la carnal. Ahora estamos viendo la prueba espiritual, en la que dice, muy bendecidos sois cuando soportáis la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto es como forma general en la vida del cristiano. El Santiago está hablando de forma general, que durante toda la vida del cristiano, todos los ataques espirituales, todas las pruebas espirituales que tú recibas, tú eres bienaventurado y bienaventurada si la recibes y la resistes, entendiendo que después de esto te llegará la corona de vida, aquella en la cual te la pondrá el Señor, dando los premios y los galardones durante 7 años en el cielo, celebrando juntamente las bodas del Cordero con Él. Y entonces, dice el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿A qué se refiere este texto bíblico? Por un lado, dice Mateo 6, no nos meta en tentación, y por otro lado dice, Dios no tienta a nadie. Esto está refiriendo a los cristianos o cristianas que no son lo suficientemente espirituales. Aquellos que dicen, ay, esto me ha venido por esto, ay, por lo otro. No, te ha venido porque tú te lo has buscado, porque tú lo has provocado, porque Dios no te está tentando. Dios no te está metiendo en ninguna prueba. Ha sido tú que solita o solito te has metido en la boca del lobo. Por eso es lo que se refiere aquí este texto bíblico el apóstol Santiago. Tú sola o tú solo has vuelto a tus ataduras, a tus pecados, a tus raíces, a tus problemas, y solito te has metido tú ahí. No digas que ha sido Dios el que te ha metido ahí, porque Dios no saca nada metiéndote ahí. Has sido tú que has ido y has vuelto a caer en el pecado que tenías cuando no conocías a Dios. Eso se refiere este texto bíblico. Y dice el 14, cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido o seducida. Cada uno es tentado cuando de su propia pasión, y una pasión desordenada, por supuesto, es atraído y seducida esta persona. O sea, cuando yo quiero más en la carne y menos en el espíritu, es cuando ocurre todo esto. Y vamos a ver el último. Se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Tienen que ir un poquito hacia la parte de adelante de la Biblia. Capítulos anteriores, libros anteriores.
Primero de Timoteo. Está antes de lo que estamos leyendo. Primero de Timoteo 6, versículo 6. Porque ahora vamos a ver la prueba o la tentación del mundo. ¿Están ahí ya? ¿Todavía no? Primera Timoteo 6, verso 6 dice lo siguiente. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Y dice el verso 9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Hasta ahí. Esta es la típica tentación que viene de parte del mundo y que ha sacado a muchos cristianos de la iglesia. Y los sigue sacando y los sacará. Porque esta sí que es un arma muy usada por el diablo. El de las tentaciones con el dinero, con el trabajo, con el afán de trabajar, con el afán de ganar dinero, con el afán de poseer, de tener, de asegurarse un futuro mejor, de asegurarse una economía, de estar preparados ante un imprevisto, de controlar algo, pero no entienden, no comprenden algo muy sencillo, no comprenden algo muy básico, que es que el Señor no los va a abandonar, no los va a dejar. Y no entienden algo muy básico, que el Maestro lo enseñó con los apóstoles. Dijo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Luego, si venís por mí por interés, os equivocáis. Y el Maestro está dando unas señales de cómo tenemos que ser. Y no comprenden algo también muy básico, que dice el Señor, no atesoréis en la tierra, atesorad en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, ni destruye, ni lo roba absolutamente nadie. Porque en la tierra hay muchos ladrones, ladronas, gente que los puede arruinar de la noche a la mañana. Por eso, hermanos, cuando algunos hermanos en la iglesia son tentados con el trabajo, son tentados con la economía, son tentados con ganar más, con tener más, con enriquecerse más, tengan cuidado, mucho cuidado, porque a veces no se darán cuenta y puede ser que eso haga que se enfríen ustedes en los caminos de Dios. Porque dice la Biblia, el apóstol Pablo, que raíz de todos, no dice algunos, dice todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, codiciando, no es igual codiciar que tener. Codiciar es lo que tiene el prójimo, lo quiero yo, lo que tiene esto lo quiero yo, y lo codicio. Codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Por eso, hermanos, todo en Dios, igual que en la vida, es con un orden. Con un orden. Todo es en orden. Todo. Trabajar con un orden. Y descansar también. Porque el cuerpo también está hecho para que descansemos. Comer, sí, en un orden. Dormir, sí, en un orden. Beber, igual, en un orden. Todo en un orden, hermanos. Denle a Dios el tiempo que Él merece. Si ustedes saben que el domingo es el día de Dios,
Dedíquenselo a Él. Esfuércense para estar en la casa de Dios. Esfuércense para aprender, para saber, conocer, porque es un tesoro, porque eso es la vida, porque eso es lo que realmente ustedes enseñarán a sus hijos y a los hijos de sus hijos de generación en generación. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, bendito es tu gloria, tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, porque hemos podido ver la diferencia hoy entre los diferentes tipos de tentaciones y de pruebas. Hemos conocido, hemos comprendido, hemos visto que no todas las pruebas vienen del diablo y que no todas las pruebas son de la carne y que no todas son del mundo, como tampoco todas son de ti. Hemos visto, Señor, que tú quieres que no tentemos a nadie ni probemos a nadie, ni llevamos a nadie a conflicto, que es necesaria la prueba para el ministerio, igual que necesaria para cada cristiano, si realmente lo que su boca dice y lo que su boca canta es verdad o no es verdad delante de ti. Porque tu palabra así también lo dice, y lo leemos también en Deuteronomio en el capítulo 8. Porque tú hiciste pasar a tu pueblo por el desierto para saber lo que había en su corazón, para saber si realmente ellos te amaban, si realmente ellos te obedecían y si realmente ellos querían tenerte a ti como su único y verdadero Dios de todos los dioses y Señor de todos los señores y Rey de todos los reyes. Y he aquí, Señor, tu pueblo, unas veces mejor, otras veces no mejor, pero siempre adelante, siempre buscando, siempre intercediendo, aprendiendo, orando, caminando, Señor. Danos fuerzas a todos para seguir adelante. Danos fuerzas, Señor, en la prueba, en la tentación, en el momento de la soledad, en el momento de estar solos, aislados, en el momento en que oímos la voz del diablo, en el momento en que queremos que pase pronto esa prueba, en el momento en que no podemos resistir y soportar, danos fuerzas ahí, Señor. Cuando somos débiles, danos fuerzas. En nuestra debilidad, danos fuerzas. En nuestra vieja naturaleza, danos fuerzas para que salga. En nuestro amor a ti, danos fuerzas. En nuestro compromiso contigo, danos fuerzas, porque te necesitamos y queremos más de ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque queremos estar contigo en el cielo. Gracias, pero igual que eres el Maestro, no nos metas en tentación. Líbranos del mal, Señor, para que podamos estar algún día contigo arriba en el cielo. Pero si hemos de ser probados y tentados, solamente tu ayuda podrá hacer que salgamos en victoria. Gracias. En tu nombre, Yeshua, te lo pido todo. Amén y amén. Amén. Aleluya.